Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo un nuevo análisis fantasy del Getafe, del Granada, del Levante y del Osasuna. Os recuerdo chicos, porque últimamente me estáis poniendo bastantes comentarios por mis redes sociales y por los comentarios de YouTube de cuando hago los directos en Twitch. Todas las mañanas de 12 a 2 estamos haciendo directos, al menos voy a mantener esta dinámica durante el mes de agosto. Una vez que empecemos septiembre o quizá a finales de agosto empezaremos a hacer directos por la tarde. Por lo tanto, una vez que vosotros veáis el vídeo publicado, yo estaré en directo en Twitch, pero en esta época de verano por las mañanas, que mucha gente pues a lo mejor está de vacaciones o quizá pues tiene un horario veraniego un poquito más calmado y puede entrar a Twitch, pues un poco el calendario que estamos siguiendo, ¿vale? Pero un poquito para que os ubiquéis. De hecho, hoy hemos llegado a 50 suscripciones en Twitch y esa gente tiene muchísima suerte en el Fantasy, yo lo noto. Entonces, si tú quieres esa suerte, tú quieres llevarte a los jugadores por precio, por valor de mercado y que tus rivales no te quiten jugadores por clausulazo porque pues, no lo has subido mucho y que solo te paguen los clausulazos buenos, pues tienes que suscribirte a Twitch. Es un poquito lo que hay. Pero bueno, después de este spam, después de decirte que me puedes seguir por todas mis redes sociales y que si te gustan estos vídeos dejes un like y que te suscribas, vamos con el análisis hoy de 4 equipos, porque vamos a intentar dejar todos los equipos vistos esta semana y a finales de ella empezar con los top 5 y top 10 por posiciones en el Fantasy, que ya sabéis que es una serie de vídeos que os mola mucho y esta temporada por supuesto os lo voy a traer y pues además un poquito mis predicciones así en modo un poquito triple. Y como siempre estamos en la página de Fútbol Fantasy, que lo tenéis en la descripción del vídeo, y en este caso hemos cambiado un poquito, pues digamos, el planteamiento del vídeo, ya que en Fútbol Fantasy podemos encontrar ya pues aquellas alineaciones probables para la primera jornada, pero yo ya sabéis que os estoy un poquito recomendando que os esperéis todavía a planificar al máximo nuestra plantilla, porque al menos si os esperáis a partir del jueves a las 9 de la noche o más bien el viernes, ya todos esos futbolistas los vais a poder tener para las 2 primeras jornadas ligueras. Entonces pues va a tener mucho más sentido fichar en esos momentos más que ahora. Entonces pues os enseño un poquito la alineación que yo creo que va a tener el Getafe durante la temporada y no tanto la que podemos encontrar en la primera jornada por pues pequeñas circunstancias que modifican un poco la idea del equipo. Pero bueno, el caso, dejo de enrollarme, ya sabéis que vamos a comentar un poquito la alineación, a traeros un poco mis jugadores clave y un poquito ver qué calendario le espera al Getafe en las primeras 3 jornadas, a ver si es muy recomendable o no el equipo de Michel. La cuestión es que yo creo que el 4-4-2 va a seguir siendo un poco el estilo y el legado del conjunto azulón, porque además de los delanteros que estamos viendo, que si Mata, que si Enes Unal, la vuelta de Hugo Duro, Macías, está rumoreándose y está prácticamente cerrado el fichaje o la cesión, no sé, bueno, el fichaje podemos decirlo porque al final una cesión también es fichaje, de Sandro por el Getafe, y hay que recordar que la mejor versión de Sandro la vimos en el Málaga de Michel, así que mucho cuidado porque podríamos volver a ver una gran versión de Sandro, en este caso en el Getafe. Entonces yo creo que los 2 puntas va a ser algo muy habitual durante la temporada, aunque pues quizá en algunos momentos podamos ver la figura del mediapunta. Pero el caso, la alineación que estamos viendo en pantalla es un poco la alineación que yo suscribo, yo creo que es la que vamos a ver, con David Soria en portería, defensa para Olivera, yo creo que Mitrovic va a estar por delante de Cavaco, al menos ya tiene que dar un nivel bastante flojito porque Cavaco el año pasado telita. Gené, Damián Suárez, el doble pivote Arambarri si no termina saliendo, si termina saliendo yo creo que vamos a ver mucho a Leñá. La verdad creo que Aleñá puede tener un papel fundamental si sale Arambarri. Maximovic, Vitolo en una banda, Cucurella en la otra. Yo creo que Vitolo tengo ganas de verlo en el Getafe. De hecho muchos de vosotros me preguntáis, oye, ¿merece la pena? A ver, yo de primeras lo recomiendo porque puede ser un jugador que digamos puede salirse en las primeras jornadas y hacerse una revalorización tremenda, y más con el hype que puede llegar a tener la gente con Vitolo, porque todos conocemos el Vitolo del Sevilla siendo el protagonista. Pero en este Getafe pues quizá
una inversión elevada por él no es lo mejor, pero quizá una apuesta, porque lo ves y está en un precio asequible, sí que te lo recomiendo. Y luego arriba, pese al fichaje de Sandro, ¿no?, que veremos a ver qué termina ocurriendo, a priori Mata y Enes Unal deberían de ser los delanteros titulares. Yo me vuelvo a confiar un poquillo en Enes Unal, a decir que creo que es un delantero que puede llegar a tener mucho potencial. Quizás es un delantero que nunca termina de explotar y siempre se queda en y sí, pero no terminó de dar nunca el paso, por lo que las apuestas más seguras de este equipo al final siguen siempre siendo las mismas, siendo Gené uno de los mejores defensores fantasy de largo, sea cual sea el fantasy. Arambarri se termina quedándose, es un seguro de puntos, Maximovic también, y quizá este año sí que vamos a darle confianza a las dos bandas, tanto a Cucurella como a Vitolo, pero con Cucurella con un poquito de cuidado, porque al final no tiene una cláusula excesivamente alta y durante todo el verano se ha digamos, rumoreado que su salida podía estar cerca, rumbo, por ejemplo, al Atlético de Madrid o a otros equipos de la Liga o incluso de la Premier. Entonces, veremos a ver, porque si Cucurella sale del Getafe, habría que ver el rol que tiene, si es en un equipo de la Liga. Evidentemente, si fuera, pues habría que venderlo. Y todo eso, pues sería un poco los jugadores lo más interesantes y quizá con lo que más podemos empezar ahora en nuestros inicios. Respecto al calendario, la verdad que no es de los más prometedores para iniciar la temporada, para el nuevo proyecto de Michel en el Getafe, ya que inician la temporada fuera de casa ante el Valencia, luego reciben al Sevilla y después se marchan al Camp Nou. La verdad que no es el mejor inicio liguero, ni mucho menos, y más con la posibilidad de que Cucurella la primera jornada no esté disponible por el tema de los Juegos Olímpicos. A ver, sinceramente, creo que va a ser un inicio complicado del Getafe. Por lo tanto, inversiones altas, jugadores que hay que pagar, cláusulas subidas, además, no es el momento, no es la inversión, por lo que siempre os recomendaría que si os ha tocado algún jugador de estos interesantes, estilo Vitolo, Gené, Arambarri, os los podéis mantener. Pero quizá la idea de querer hacer una inversión prematura por alguno de estos futbolistas, por ejemplo Arambarri, 14 millones y medio, 15 o sea en cualquier otro fantasy con otro precio, yo me lo planteaba porque el inicio liguero es chungo, pinta feo. Mucho nos tenía que sorprender Robert Moreno para no ver esta alineación en los primeros partidos, al menos del Granada, en la temporada 21-22. Veremos a ver, porque evidentemente cualquier lesión o cualquier estado de forma puede modificar la alineación que cualquier entrenador con el que empieza una temporada, pero sin duda este Granada, sin competición europea, pinta ser un equipo bastante atractivo para el fantasy, ya que los usuarios no van a tener que pensar que pues los granadinos pues tienen que reponerse de un duro golpe o digamos de un duro encuentro durante la jornada de la Europa League los jueves. Entonces yo personalmente confío en este Granada para esta temporada. Creo que puede ser de esos equipos de mitad de tabla muy peligrosos y que siempre merece la pena tener jugadores ahí para poner en ciertos partidos igualados, porque creo que va a ser un equipo que responda muy bien. A mí la verdad que me hubiera gustado ver a Diego Martínez con una plantilla en la cual no tenga Europa y volver a ver un Granada triunfador durante la Liga. Robert Moreno me genera un poquito más de dudas porque solo hemos visto con éxito en la selección española y en un periodo de tiempo bastante corto. Entonces pues hay que tenerle un poquito de cautela a este Granada, porque al final pues viene con un técnico nuevo y a ver un poco lo que podemos ver. En clave fantasy, lo que estamos viendo de la alineación probable es un poco la que yo creo que va a ser, a excepción un poco de a lo mejor el portero, si llega un nuevo fichaje que se está rumoreando, Álvaro Fernández, portero del Huesca, jugador sub-21 de la selección española y que podría ser importante, así que mucho cuidado, y sustituir a Aaron Scandalen, el que el año pasado pues es verdad que en algunos partidos dio bastante buen nivel, pero en otros se le vio que pues quizá pues tenía ahí un pelín de falta de nivel para lo que es primera división. Aún así el equipo está bastante bien, la delantera para mí es un auténtico escándalo, contar con Luis Suárez, con Machís, con el propio Antonio Puertas, con Vaca, que muchos me preguntáis por él. Yo creo que de inicio, a no ser que Luis Suárez se desplace a la banda, va a ser complicado que Vaca sea titular, así que quizá de primeras podríamos venderlo. Todo va a depender, como digo, del sistema que decida hacer Robert Moreno, al igual que muchos me preguntáis por Monchu. Yo creo que es un futbolista que tendrá muchos minutos, es un centro del campo con Montoro y Luis Milla, con dos futbolistas bastante
de cristal que sufren bastantes lesiones durante la temporada. El año pasado Luis Milla se tiró mucho tiempo fuera y Montoro ya hace 2 temporadas se perdió muchísimo tiempo de competición y el año pasado fue igual, así que es un viejo conocedor de la camilla. Entonces yo creo que lo mejor sería tener paciencia con Monchu, confiar en que este centro del campo a priori va a ser el titular y el importante, pero que en cualquier momento cualquiera de segunda fila puede pasar al primer plano precisamente por una lesión de estos futbolistas. Lo más interesante, al menos que yo considero de primeras, yo creo que es el ataque. El ataque del Granada siempre creo que se ha caracterizado por ser muy, muy, muy atractivo. Además de que los futbolistas, pese a que cambien el entrenador, creo que nos van a demostrar que siguen teniendo el gol y la calidad que hemos visto estos 2 últimos años. En cuanto a la zona defensiva, sí que tendría un poquito más de cuidado, porque aunque hace 2 temporadas sí que rindieron bien, la temporada pasada fueron un poquito coladero y tenían a Rui Silva, que es un portero muy seguro. Entonces, de primeras os recomendaría más apostar por atacantes y centrocampistas. En cuanto al calendario, pues tener las primeras 3 jornadas al Villarreal y al Valencia, pues nunca es algo positivo. Y por último, en esa tercera jornada antes del parón por selecciones, se enfrentarían al Rayo Vallecano. Algo malo que tiene el Granada es que 2 de sus 3 primeros partidos son fuera de casa y pues teniendo en cuenta que esta temporada vuelven los aficionados al campo, puede ser un factor diferencial y que el inicio de temporada de Robert Moreno pues no empiece de la mejor manera. Aún así, si se consigue ser un bloque sólido como se ha demostrado en temporadas anteriores, hay que recordar que al Villarreal, en la primera temporada que el Granada ascendió hace 2 años, en la primera jornada liguera vimos, no sé si fue un 3-3 o un 4-4, o sea que fue un partido con goles. Ante el Valencia hemos visto que este Granada puede competirle de tú a tú a cualquier equipo de la liga. Y por último al Rayo Vallecano, si nos ponemos a contar que el Granada está siendo uno de los equipos más asentados de primera división, debería de llevarse el partido. Por lo tanto, es un inicio complicado, pero que aún así esa sugerencia que os he dado anteriormente de más confiar en ataques y en centrocampistas puede tener mucho más sentido si hacemos referencia a que los tres primeros partidos pueden ser bastante complicados para intentar hacer una portería a 0. Si hablamos del Levante de Paco López, todos sabemos que en contexto fantasy son un equipo bastante irregular y eso a un manager la verdad que no le genera mucha seguridad. En pantalla estamos viendo el posible 11, ¿no? Yo creo que si no hay ningún problema físico de ningún futbolista, será el 11 que veamos, a excepción que me dejéis que dé mi pinceladita y discrepe un poquito de fútbol fantasy el tema de la portería. Es verdad que Cárdenas viene de hacer una gran temporada, pero Aitor creo que aún así ha seguido siendo el titular, pese que a Cárdenas ha tenido bastantes oportunidades, y considero que la experiencia de hace 2 temporadas demuestra que Aitor en estos momentos aún sigue siendo mejor portero. También hay que tener en cuenta que el futuro de Aitor podría cambiar en las próximas horas si finalmente el Atlético de Madrid vende a su portero suplente y decide lanzarse a por Aitor, un portero que lleva pretendido por grandes clubes durante la última temporada, precisamente por la gran campaña que hizo hace 2. Entonces, precisamente por eso la portería del Levante es un poco incierta y por eso no recomendaría en estos momentos invertir fuertemente. Vamos a ser claros con el Levante, y esto, pese a que le pese, es una realidad. Defensivamente no muestran seguridad alguna y es muy difícil esperar grandes puntuaciones. El año pasado fue uno de los equipos que menos portería hizo de la liga y uno de los equipos que tuvieras al defensa que tuvieras, era muy complicado sacar grandes puntuaciones. Por lo tanto, yo desde aquí no voy a ser quien os recomiende apostar por la defensa levantina. En el centro del campo, aquí hay muchos que me preguntáis por Melero, por Campaña, por Radoya, por Bardi, ¿qué pasará? Y aquí simplemente me traslado a lo que estoy viendo en pantalla, la cantidad de nombres y posibilidades que tiene Paco López en el centro del campo. Para mí coincido con la predicción de Fútbol Fantasy en que los titulares serían Campaña y Radoya. Todo depende, por supuesto, de si Campaña finalmente se puede quedar en el Levante o no, por el tema del límite salarial que tiene el conjunto granota. Pero si se te hubiera quedando, Melero, por ejemplo, pasa a un segundo plano. Es verdad que en contexto fantasy a todos nos gusta Melero porque es un jugador con mucho gol, pero hay que tener mucha paciencia con él. Si tiene por delante a Campaña,
no es titular, además de que hemos visto también a Paco López sacar dobles pivotes junto con Malsa, con el propio Busevic, acompañando a Radoya, además de que todos estos tienen algo en común, de que no son precisamente los jugadores más seguros del mundo en cuanto a lesiones, suelen ser bastante jugadores de cristal, otra vez repito este término, en los que pues por desgracia apostar por ellos a veces pues es un poquito jugártela, porque no sabes si su estado de físico les permitirá o no jugar. Lo que sí es recomendable de este equipo es el ataque. Es indudable que Roger, Morales y De Frutos son de los jugadores y de los ataques más interesantes en contexto fantasy, por lo tanto es lo más recomendable que tiene este equipo, a también excepción de Bardi, que posiblemente él pueda jugar en banda izquierda o incluso en el doble pivote, otra opción más para el centro del campo, y que siempre con su grandísimo golpeo es una buena opción. Como os digo, el ataque siempre es recomendable, ya en defensa es otra cosa. Y respecto a sus 3 primeras jornadas, la verdad que es un calendario que empieza, digamos, de una manera positiva. Al final ante el Cádiz no es uno de los rivales más complicados de la liga, pero le acompañan rivales como Real Madrid y Real Sociedad. Y eso, pues la verdad que en concepto fantasy no es que sean muy buenas sensaciones. Entonces, yo lo que os recomendaría siempre es, si os ha tocado de inicio, porque a muchos sé que así ha sido, jugadores como De Frutos, Roger o Morales, los mantengáis en vuestros equipos. Además, son jugadores que pueden ser importantes durante toda la temporada y que ya por defecto os ha venido con una cláusula bastante bien protegida. El resto, sinceramente, no apostéis por jugadores del Levante. De momento, no vayáis a hacer grandes inversiones, no paguéis clausulazos excesivos, como por ejemplo Roger, que estará aproximadamente en 20 millones. Dejar que el tiempo pase y pues los managers vendan a los futbolistas por si a lo mejor no han empezado bien la temporada, o quizás se revaloricen y entonces pagar ese dinero sí que tenga un poquito más de sentido. Pero a priori, en estos momentos, más que nada es tener jugadores del Levante de inicio. Puede ser una acción positiva, pero invertir en ellos no. Y por último vamos a cerrar con el Osasuna, un equipo que ya sabéis que a mí personalmente me gusta mucho y la verdad que siempre suelo tener bastantes buenas palabras para el conjunto de Arrasate. En pantalla estáis viendo la alineación probable que nos muestra Fútbol Fantasy. Coincido prácticamente en todo menos el sistema, en el que yo considero que será más bien un 4-4-2, con Quique Barja por una banda, Rubén García por otra y el Chimi acompañando al 9, que en este caso nos ponen a Budimir, pero realmente considero que el titular será Quique García, aunque más bien el que sea el titular será el que mejor se adapte al Chimi y el que pues consiga tener mejor racha goleadora. Aún así creo que van a ser delanteros que se vayan turnando muchísimo, y eso en contexto fantasy a veces no nos da mucha seguridad para apostar por ellos, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, desde un principio os dije, Budimir no es una opción positiva y lo mejor es venderlo porque estaba bastante caro. Lo mejor de los Osasuna, yo considero que es una realidad que cuando hablamos de jugadores seguros en el fantasy, se nos vienen a la cabeza jugadores como Aridane o David García. La pareja de centrales de los Osasuna viene a hacer una grandísima temporada, pero es que la anterior también demostraron ser una pareja muy fiable. En esta temporada, si no sufren lesiones y digamos no empiezan el equipo tan mal como el año anterior, porque es una realidad, el año pasado empezó muy mal el Osasuna, de hecho a finales de la primera vuelta eran el colista, o sea que fijaros la situación la que era, pero consiguieron remontar, consiguieron por fin volver a ser un equipo sólido atrás, que principalmente se consiguió con la vuelta de Aridane tras un periodo de lesión, y con el gran estado de forma de Sergio Herrera y David García. Sergio Herrera, que es uno de mis porteros favoritos de la liga, así que pues tengo solo palabras positivas para él. El resto del equipo, para mí me quedaría con Moncayola, creo que puede ser la temporada de consagración de un gran futbolista de primera división, y Rubén García. Al final el Joker es un jugador siempre determinante y que en cuestión de puntos fantasy, ya sea cual sea el sistema, los 5 o 6 puntos nos lo suele asegurar casi siempre. Respecto a sus 3 primeras jornadas, considero que es el equipo con mejor calendario que hemos visto en este vídeo, ya que sus 2 primeras jornadas van a ser en casa ante Español y Celta de Vigo, y en la tercera jornada visitaría el Estadio del Cádiz. Unos 3 partidos que a priori pues es verdad que el Celta pues pinta un poquito feo, pero el resto son partidos, digamos, de momento algo asequibles o por lo menos parejos. Tampoco quiero dar a los Osasuna como favorito, pero sí que son partidos bastante igualados, por lo que
apostar por los futbolistas que os he mencionado anteriormente, y aún más reforzando la idea de que si os ha tocado jugadores como quizá el Chimi Ávila, que os ha venido con una cláusula algo alta, los mantengáis para ver qué termina sucediendo en estas primeras jornadas y ya ver un poquito en qué dinámica va a estar el Osasuna esta temporada. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Si sois aficionados de alguno de estos equipos o tenéis alguna opinión respecto a algo que he dicho o que me he pasado por alto, dejadla en comentarios que os daré un corazón para que el resto de la gente lo pueda ver. Ya os digo un poquito lo que os he dicho al inicio del vídeo. Gracias por el apoyo tanto en el canal de YouTube, que estamos a punto de llegar a los 17.000 suscriptores, y gracias al apoyo en Twitch, porque hemos llegado a 50 suscripciones, así que gracias. Y poquito más, deciros que podéis seguirme por todas las redes sociales, podéis suscribiros al canal, dejar un like si os gusta este y todos los vídeos que estáis viendo últimamente, y daros de nuevo por último las gracias porque sois la hostia de comunidad. Un beso muy grande y nos vemos en la próxima. Adiós.